Ya me bloqueé. Sí. Relevo generacional. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión el día de hoy para visualizar un poco un tema muy importante dentro de la zona y a nivel nacional, igual no deja de ser importante, el tema de las posesiones irregulares en zonas ejidales. Antes de comenzar, pues quiero recordarles que este es un webinar que está a cargo de Relevo Generacional y lo estamos transmitiendo a través de la plataforma de Proyección TV. Y bien, soy la licenciada Lorena González, soy licenciada en Derecho y actualmente nos encontramos inmersos en una incertidumbre jurídica gracias a esta materia tan increíble que es la situación agraria, la materia agraria. Y es por eso que el día de hoy decidí hablarles un poco de este tema, apegándome un poco a lo que es la situación actual que vivimos en el municipio y también no dejando de lado un poco el ámbito federal. Quiero compartirles que más que una asesoría jurídica o una cuestión de una plática con mucho tecnicismo, voy a tratar de ser lo más simple posible para que la ciudadanía común nos pueda entender y podamos adentrarnos a esos pequeños núcleos no necesariamente profesionistas o que estén relacionados en la materia del derecho. Ahora bien, el problema o uno de los problemas que encontramos en las posesiones irregulares en zonas ejidales es un tema es muy actual y una problemática muy evidente dentro de nuestro municipio. Una de las situaciones que hacen de suma importancia este tipo de temas o temas dedicados a la materia agraria va en razón o va en función de que alrededor del 50 a 60% de nuestro territorio mexicano está inmerso dentro de un núcleo agrario. Y pues con esto también dejamos de lado un poco la materia civil y nos adentramos como tal en nuestra área que es un marco jurídico agrario. Dentro de nuestro territorio tenemos o existen pueblos, colonias o algunos pequeños asentamientos humanos que se rigen con esta misma legislación y obviamente se encuentran dentro de este núcleo agrario.
Y aquí es donde surgen los problemas en cuanto a la posesión y la propiedad. Dentro de todos estos conflictos ejidales tenemos problemas o tenemos un común denominador en cuanto a que en la situación en cómo se crean los criterios para juzgar este tipo de problemas que están inmersos dentro de la materia agraria, son diferentes en todas las zonas o en todos los estados del país. Es decir, un mismo criterio en una sentencia no va a ser igual el de tal vez un estado del norte que un estado del sur, dado que en el norte sí tenemos un poco más arraigados el sentido de legalidad, y a diferencia del sur, que tenemos un poco más arraigadas el sentido de costumbre y de tradición. Este hecho de usos y costumbres juegan un papel muy importante a la hora de posesionarios o de propietarios dentro de los territorios o en cuestiones de poseer un bien inmueble. Muchos de los pobladores o muchas de las poblaciones crecen de manera acelerada y de manera irregular, obviamente. Hay que ajustarnos un poco hay que compaginar un poco la ley agraria para poder entender esta parte. Hay ciertos formalismos dentro de los núcleos ejidales que deben de ser cumplidos para que se lleve a cabo una tenencia de la tierra de manera regular. ¿Qué pasa cuando este tipo de formalidades no se da? Bueno, se queda en una posesión irregular o se crean terrenos irregulares, áreas irregulares, zonas urbanas irregulares. Y nosotros como dueños, por así decirlo, como poseedores, estamos al frente de una incertidumbre jurídica muy grande, ya que para que estos terrenos o estas áreas o zonas urbanas se regularicen, no siempre dependen de los posesionarios. Tenemos que apegarnos a ciertos procedimientos que llevan cierto tiempo y además de algunas formalidades en específico. El poseer es un derecho. Si pasamos al siguiente, por favor. El poseer es un derecho que se ejerce respecto a una tierra dentro de una zona urbana. Este hecho está materializado por personas de manera directa o por medio de terceros. Es decir, yo puedo ser posesionario, adquirir esa cualidad entre la persona que me vendió o yo le compré erróneamente, o a través de, muchas veces, un tercero podría ser una inmobiliaria. Sin embargo, el poder tener o adquirir este tipo de terrenos irregulares, como se los comentaba, nos posicionaba en un estado de indefensión, incertidumbre jurídica. No siempre los documentos que nos presentan como propios o que nos dicen que ellos son los propietarios, no siempre es real. Es una figura tal vez nada más de apariencia, pero no es real. Algunas de las situaciones que presentan este tipo de terrenos, o por el cual este tipo de terrenos son muy accesibles o son muy rápidos de adquirir, pues se debe a que son de un costo muy económico. ¿Para qué la gente compra este tipo de terrenos o por qué se aventura a comprar terrenos irregulares? Simplemente por el hecho de la necesidad.
el instalar su domicilio, el instalar su comercio, ya sea chico o grande, el tener o crear un patrimonio personal, hace que la venta o la adquisición de este tipo de terrenos sea más fácil. Otra de las cuestiones es que estos terrenos, al no ser tan caros o su plusvalía no sea tan alta, tienden a tener un poco más de extensión de la que se podría comprar tal vez en un terreno que ya tiene dominio pleno, y los podemos conocer con diferentes nombres: predio, lotes, terrenos, baldíos, y estos en su conjunto van a formar lo que es nuestra zona urbana. Vamos a manejar lo que son las colonias, las cuadras, las manzanas, los lotes, y en su conjunto forman esta zona urbana. Es importante que dimensionemos un poco este tema, porque este tipo de terrenos nos generan o nos hacen adjudicarnos 3 derechos. El primer derecho es la propiedad, el segundo es la titularidad y el tercero es la posesión. Estos 3 derechos los vamos a adquirir siempre y cuando nuestro terreno o nuestra posesión sea esté regularizada. La propiedad, pues obviamente van a ser mediante la publicación que se haga ante el registro o ante los programas que han surgido de gobierno federal, como el Procede o en este caso INSUS también, y con ellos pues se adjudican las tierras, se hacen las medidas, se hacen las colindancias de todo el terreno y se especifica el total de cada uno. Las personas deben de aparecer como títulos de la propiedad de tal solar que ya fue regularizado a través de estas vías, y al ser regularizado pues hace la salida del régimen agrario y comienza el dominio pleno. Es decir, que pasa a ser un lote o un terreno que se va a ver regido por la materia civil, y aún siendo que el terreno físicamente va a pertenecer al ejido, pero ya no como tal de manera legal. Nuestro segundo derecho, como se los mencioné, es la titularidad. El ejidatario es titular de esta parcela a la cual se le asignó y se le asigna un certificado parcelario. Estas parcelas son propias y pues obviamente con estas parcelas se puede hacer lo que el posesionario tenga en mente, pero dejemos muy claro que él solamente va a tener el derecho de posesión, pero más no el de la propiedad. Y en el tercer caso, nuestro derecho es la posesión, y aquí también viene una figura muy importante y que en la realidad pues no pasa, porque la posesión está guiada efectivamente solamente para vecindados, es decir, gente que pertenece al mismo núcleo. Sin embargo, pues debido al crecimiento tan desmedido que se ha visto en la zona urbana, pues estos avecindados ya no pertenecen al ejido, son gente que viene de fuera, pero viene con el objetivo de radicar ya aquí, de establecer su vivienda y de obtener un trabajo dentro de este lugar. Y para que tengamos un avecindado de manera regular, pues también existen procedimientos específicos dentro del ejido que los van a acreditar como tal. Cabe señalar que hoy en día, pues si nos ponemos a ver, la mayoría de la población que encontramos aquí en Ixtapaluca,
pues muchos han tenido la adjudicación de este tipo de tierras, que solamente son posesionarios, de este problema en el que no acreditan la propiedad, gente que ha venido de fuera para establecerse dentro del ayuntamiento. Y con esto, como les comentaba, también puede ser una materia para regular procedimientos que se regulan dentro de la legislación agraria. Tenemos en el reglamento de la ley agraria, tenemos también la Ley General de Asentamientos Humanos, que es emitida por SEDATU, una figura que también ha sido muy importante para el desarrollo urbano. Las zonas urbanas pueden estar regularizadas o no. Como se los comentaba en un inicio, lo común es que no, porque erróneamente se ha pensado que el hecho de tener una parcela o tener un solar nos hace propietarios. Entonces, el desconocimiento también que emerge de esta materia va muy influenciado al carácter que tienen las personas posesionarias o los ejidatarios. Es decir, nos enfrentamos a un panorama de gente ya mayor, a la cual hay que tener la facilidad o el convencimiento para hacerlos notar el rezago de la ley, o tal vez la incertidumbre o la falta jurídica que tienen hasta ese momento. Es importante que nosotros como jóvenes o nosotros como profesionistas dentro de esta materia podamos orientar a las personas a hacerlas entender que es mejor regularizarlo, obviamente a que de una sola vez tal vez puedan perder sus parcelas que tienen en su posesión. Otra situación es que todas estas cosas o estos procedimientos se rigen a través de las asambleas. Tenemos lo que son asambleas simples o asambleas de carácter especial, en las cuales se pueden denotar todos los problemas que surjan dentro del núcleo agrario. ¿Cuáles serían los temas que se hablan dentro de estas formalidades especiales que se les dan en las asambleas? Bueno, pues algunas pueden ser las colindancias, pueden ser los destinos de esas tierras, la cantidad también de parcelas que le corresponde a cada miembro, también o algunas otras, quiénes son los que pertenecen al núcleo ejidal, quiénes dejan de ser parte del núcleo ejidal para hacer cambios dentro del comisariado, algunos pagos colectivos que se lleguen a hacer. Todo esto va a través de una asamblea y se somete a votación por todos los ejidatarios. En el caso de una asamblea para que existan posesionarios, tenemos lo que es la asamblea de formalidades especiales. En esta se hacen los destinos de tierra y se procede a un programa de certificación de derechos ejidales y comunales. Hace algunos años esta tarea estaba a cargo de Coret, después cambió su nombre y pasó a ser FANAR, luego estuvo INSUS y actualmente encontramos que se llama RAJAR, y es un programa para la regulación y el registro de actos jurídicos agrarios. Como podemos ver, este último nombre ya tiene más tecnicismo, pero la finalidad es la misma. En un lenguaje coloquial, estas asambleas de formalidades especiales, las que yo les comento, muchas veces los ejidatarios las nombran de una manera muy coloquial, como la de repartición de tierras.
Y en esta, como se los mencionaba, existen en esta asamblea anteriormente un órgano que era el indicado para hacer este tipo de repartición de tierras, estaba a cargo de INEGI, ya que INEGI era el único que tenía los planos geográficos sobre la distribución de la tierra. Actualmente les comento, o ya se los comentaba, pues está a cargo de Raja. Ahora, en cuanto a las zonas irregulares, hablamos que solo se está detentando la posesión y la ocupación física, pero no se cuenta con un título de propiedad. Este problema es muy común y si lo situamos en un área geográfica, pues vamos a poner un ejemplo muy claro aquí en el municipio de Ixtapaluca. Muchas, o si no es que no quiero dar números, pero más del 50% de las nuevas colonias están bajo esta incertidumbre jurídica. Solamente cuentan con la posesión, pero no cuentan con una titularidad como tal. ¿Por qué puede estar justificada esta posesión? Bueno, pues tal vez jurídicamente no está justificada porque en realidad detenta una figura muy deficiente. No tienes con qué acreditar la propiedad y los documentos que tienes solamente o que tengas solamente te van a servir como un antecedente de que fuiste el poseedor. Algunos podría ser la constancia ejidal, algún contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos de una sola fracción, y que aun cuando están o estén ratificados ante notario, solamente cumplen con la función de ser un antecedente. Pero esto no les da la calidad de un título de propiedad. ¿Qué provoca que se genere qué es lo que provocará si no se genera un título de propiedad? Bueno, pues en primera instancia no va a haber un registro como tal de esa tierra, ni en el registro público de la propiedad, ni en el registro agrario. Entonces, en palabras menos técnicas, ese terreno no existiría. Sin embargo, físicamente ahí está. Y cuando detentas o pretendes hacer una acción legal, pues obviamente al no estar dentro del registro, pues legalmente tampoco es protegido. Estos terrenos a veces son asignados por la misma asamblea y por medio de la costumbre. No quiero decir que lo hagan de manera dolosa, ¿sí? En algunas veces, pues sí se benefician, tal vez con emitir constancias ejidales o con cobrar alguna situación que al ejido le interese. Sin embargo, estas tierras también se suelen dar a través de figuras de sucesiones, de compraventas, de cesiones también. Y aunque los contratos, como yo se los decía, no tenían ese alcance jurídico que todos conocemos, pues la tierra puede ser removida en cualquier momento. Y obviamente pues la constancia ejidal, aunque la avala el comisariado ejidal, pues no deja de ser un mero antecedente sobre la posesión. En cuanto a la sucesión agraria, porque dirán muchos, no, pues yo tengo terrenos porque pues quedé dentro de la sucesión agraria de mi padre. Sí, esta sucesión solamente abarca lo que son las parcelas y las tierras de uso común. Estas posesiones irregulares, aun cuando están dentro de o estos solares irregulares, aun cuando están dentro de zonas comunes, no entran dentro de la sucesión agraria.
Y otra manera de decir que se puede poseer una tierra de manera irregular, pues es por medio de una sentencia que es a través de la Procuraduría Agraria. Pero también es el hecho de tener una sentencia favorable hacia nosotros no nos hace acreedor a una titularidad de propiedad. Entonces es aquí donde caemos en que no tenemos una certeza sobre la tenencia de ese solar. Y uno de los problemas, y yo creo que no me van a dejar mentir, algunas veces los problemas más grandes dentro de estos terrenos o de estas propiedades, por así llamarlo, pues es que en realidad el problema no es como tal el predio o el lote donde se está ejerciendo la posesión irregular, sino que en muchas ocasiones la gente como tal que adquirió ese bien inmueble, lo adquirió para poner su vivienda ahí, pues es donde se genera el conflicto. Porque las construcciones, en muchas de las veces, esas construcciones valen más que el terreno. Entonces, cuando surge un problema de carácter legal en cuanto a la posesión, nos encontramos con este tipo de problemas, que el terreno, pues no puedes acreditar la propiedad, pero tu patrimonio está hecho ahí, tu patrimonio se conserva ahí. Y es donde pasa una cosa muy curiosa en el tema de la sucesión, es que se debe de especificar que a lo mejor yo, Lorena, estoy heredando a mi hermana y pues no la puedo heredar en la tierra, pero sí le voy a heredar la propiedad de la casa. Y obviamente pues esto a veces genera un conflicto, porque erróneamente pensamos que el hecho de construir nos va a hacer acreedores a obtener un título de propiedad por estos terrenos, y no es así. La deficiencia principal pues es que no se pueden heredar, aún en el testamento, pero sí podemos hacer tal vez o detentar una figura que sea para el derecho del mejor poseedor. Ahora bien, este webinar creo que tenía la injerencia o la importancia, ya que si nos ponemos a analizar un poco la situación que vivimos actualmente a nivel mundial debido a la pandemia, mucha gente erróneamente o muchos ejidatarios erróneamente tuvieron que acudir a este tipo de prácticas, a lotificar tal vez sus parcelas que erróneamente lo han hecho y hacer la venta de estos predios. Sí, a lo mejor de precios muy bajos, pero que al final no te generan una certeza a ti que los vas a comprar. Hay que ser muy cuidadosos también en el hecho de cómo los compramos, porque ya que no están dados de alta en el registro público de la propiedad o en el registro agrario, mucha gente aprovecha estas circunstancias para vender los terrenos 2 o 3 veces. Entonces ya no nos apegamos solamente al hecho de que no somos propietarios, sino también al hecho de que estamos siendo víctimas de un fraude tal vez. Y por eso es que hacemos la invitación a que cuiden o tengan sean muy minuciosos al hecho de comprar terrenos hoy en día, porque en efecto, y debido a las circunstancias y las necesidades que se generaron dentro de todo este año que ha pasado, la venta de este tipo de terrenos irregulares se incrementó. Ahora, ese es un problema muy grande que tendríamos que abarcar de manera específica. Y ¿cuáles serían las desventajas, por así decirlo,
del tener o poseer un terreno irregular dentro de un ejido? Bueno, primero que nada, nuestras dependencias municipales pueden usar esto en nuestra contra y no prestarnos los servicios básicos o los servicios adecuados para nuestra vivienda o para nuestra colonia o para la zona que se está apenas construyendo. Es decir, no vamos a tener agua potable, tal vez nos falte el servicio de calles pavimentadas, la recolección de basura, seguridad pública. Y es un tema que está más que visto en nuestro ayuntamiento, ¿no? Podemos ir a las zonas que están más alejadas del centro, por así decirlo, a las orillas, y encontramos este tipo de colonias que fueron instaladas o emergieron de un predio irregular, de un ejido irregular, y que presentan deficiencias en todos los servicios, sin luz, sin agua, sin calles, sin seguridad pública, sin escuelas, sin señales para teléfono, para internet, difícil acceso, en zonas de alto riesgo. Y el ayuntamiento pues ocupa este tipo de circunstancias de posesiones irregulares para eximirse de una responsabilidad. Otro de los problemas que encontramos con las posesiones irregulares, es que estas zonas urbanas crecen de manera desmedida. Y pues obviamente al municipio, al no inmiscuirse en este tipo de situaciones, pues la planeación de estas zonas pues está de cabeza. Y algo que considero o deberíamos de considerar es que la planeación para una zona urbana está a cargo del ayuntamiento. El ayuntamiento debe de prever hasta qué colindancias la zona urbana debe de extenderse. Estos terrenos son adjudicados por personas que tienen la necesidad de detentar su patrimonio y pues la vía más efectiva es a través de la compra-venta de terrenos de esta índole, ya que no cuentan con tal vez un crédito inmobiliario para conseguir tal vez un terreno o comprar una casa. Ahora, entre los pleitos legales tenemos una lista muy, muy, muy larga que se pueden hacer en la Procuraduría Agraria, que las resuelve ella más bien. Tenemos desde el problema de sucesión, tenemos el que yo tengo mejor derecho, el yo soy el que lo compró primero, yo soy el que trabajé la tierra y tal vez me compete más a mí, yo fui el que construí primero, porque demos cuenta que estos terrenos por lo general siempre se dan, y no por lo general, es regla general más bien, se dan en parcelas que han sido fraccionadas. Tal vez porque el tío pues a sus hijos les dijo que podían agarrar ciertos metros y construir su casa ahí, pero él como tal pues no tiene la característica de ser un predio regulado. Y pues cuando el señor muere, pues se crean o empiezan a surgir estos tipos de conflictos. ¿Quiénes son, desde mi punto de vista, quiénes son los responsables de toda esta situación en cuanto a que surjan este tipo de figuras como la posesión irregular? Pues es la mismísima autoridad como tal, tanto municipal como agraria. ¿Por qué? Es un tema que debería de ir manejado por ambas partes, tanto así que el ejido tiene sus planos
y puede hacérselos conocedor o de su conocimiento al ayuntamiento, y entonces coordinar una planeación correcta para evitar manchas urbanas irregulares que carecen de servicios, que se colocan en una situación económica muy difícil, que son de difícil acceso. Pero también nosotros, como personas, caemos en ese conflicto, porque el problema también nosotros mismos los generamos. ¿Por qué? Porque al realizar las compras, pues no nos, tal vez al adjudicarnos una parte o tener la posesión de cierto número de metros sobre un terreno irregular, pues no nos hacemos la pregunta de si realmente es viable hacer la compra, si realmente es hacerlo parte de nuestro patrimonio, o si tal vez el hecho de construir ahí nos dé certeza sobre que nuestro patrimonio esté seguro ahí. Esta situación pues obviamente se ha salido de control, y no solamente en Ixtapaluca, sino en la gran mayoría de los ejidos a nivel nacional. Y en muchas ocasiones esta mancha urbana ha afectado en su totalidad a los ejidos. Tenemos ejidos que son totalmente ciudades y desaparecieron sus zonas agrícolas. Tenemos algunas otras donde sus zonas agrícolas son ya casi inexistentes, pero la mancha urbana es muy grande. Y podemos visualizar que aquí en Ixtapaluca pues pasa un poco eso. Ya tenemos un ejido muy reducido, tenemos una mancha urbana grandísima, tenemos zonas habitacionales que absorbieron por completo a ejidos, y tenemos nuevas colonias o nuevos poblados que han venido surgiendo de 10 años a la fecha, que igual se detentan en este tipo de terrenos irregulares. Entre más se genera este tipo de irregularidades, pues más crece la incertidumbre jurídica para la gente. Y pues obviamente si eres irregular, pues nunca vas a poder tener un título de propiedad. Y estas situaciones también las pueden formalizar la Procuraduría Agraria, y su función principal en el caso de la posesión es que la Procuraduría nos va a proteger, nos va a mantener o va a hacer que nuestra posesión sea por mayor tiempo y no la perdamos. Ahora bien, yo les hago la invitación a que cuando nosotros hagamos la compra de algún terreno, lo primero que tengamos en mente es verificar si el título de propiedad que nos están presentando es legítimo. El hecho de que nos presenten una constancia ejidal o nos presenten un certificado parcelario o un contrato ratificado con el notario no nos da esa certeza de que el terreno o el predio pueda pasar a nuestra posesión inmediata y generarnos un título de propiedad. Yo los invito a que seamos cuidadosos, que aprendamos a invertir nuestro dinero. Sí hay maneras para hacerlo de forma correcta. Sin embargo, también no vale la pena tener más problemas de los que son necesarios. Entonces, yo los invito a que cuando ustedes decidan acrecentar su patrimonio, sean cuidadosos en cómo se adjudican este tipo de terrenos,
que verifiquen que realmente estén dados de alta en el registro público, en el registro agrario, que no tengan que no tengan más de un dueño. A veces el hecho de que sean tan económicos nos hacen querer hacer las cosas muy rápido y pues hacemos una muy mala inversión. Es una situación que también ha sido muy, muy latente en el ayuntamiento aquí en Ixtapaluca. Y tal es el caso que también muchos de nuestros compañeros políticos ocupan este tipo de campañas para acercarse a la gente. Entonces, aún con todo esto, yo los invito a que no se dejen engañar. Es muy importante que busquen la asesoría legal, que busquen quien tenga conocimiento sobre estas situaciones en cuanto a los terrenos irregulares, a las parcelas, a los ejidos. Es un tema que aparentemente es muy sencillo, pero también tiene un grado de complejidad. Y no nos dejemos engañar por compras rápidas. Y también que los dueños o por así decirlo, o los poseedores, los posesionarios, se vean inmersos en un problema jurídico más adelante. Vamos a estar haciendo webinars relacionados con materia agraria en las siguientes semanas para que puedan estar atentos. Y a través de los comentarios vamos a ir resolviendo sus dudas, también preguntas o algún tipo de circunstancias que quieran que se den al aire, también se pueden hacer. Ha sido todo por hoy. Ojalá que haya podido dirimir un poco las dudas sobre este tipo de predios. Y sin más, agradecer nuevamente a la plataforma de Relevo Generacional y Proyección TV por esta transmisión y por el webinar relevacional y los posteriores que seguirán haciendo en las próximas semanas. Un saludo y hasta luego. Relevo Generacional.